Hola a todos. En esta ocasión voy a hablarles un poco de análisis de datos y el problema que vamos a tratar hoy surge de un grupo de WhatsApp. Les voy a contar un poco cuál es la historia. Existe una carrera que se llama Colombia Challenge, que es básicamente una contrarreloj individual, una cronoescalada que se va a disputar el 20 de julio en 23 ciudades en simultáneo. Más o menos la mecánica es que hay un tiempo, un intervalo de tiempo y los participantes escogemos una subida en particular cerca a nuestra zona, dentro de las 23 ciudades. Y la idea es hacer el mejor tiempo posible, a salir y hacer el segmento de subida en el menor tiempo posible. Los retos de montaña, que son los que estamos viendo en este momento, pues son una gran cantidad de subidas clásicas o icónicas que están al lado de las capitales. Y hace poco se incluyó a la lista la subida de Pacho, la temida subida del Alto del Águila por Pacho. Y a raíz de eso surgió una discusión en el grupo de WhatsApp de la comunidad TNC sobre la altitud, sobre la altimetría, la dureza y algunos aspectos en particular de Pacho y de Palmas. A raíz de eso, pues tomé la decisión de buscar los datos de los GPX de esos dos segmentos y poderles dar un vistazo matemático. No me voy a detener mucho tiempo en cómo se hacen las cuentas, eh, pero pues sí sobre cosas interesantes del análisis, sobre todo para todos los que tienen la duda de Pacho y pues bueno, que puedan conocer Pacho de una manera diferente sin venir a subir. Lo primero pues es el segmento oficial, Águila por Pacho. En el segmento oficial de Strava aparece que son 20,8 kilómetros, que tienen 1.320 metros de desnivel positivo, con un gradiente, una inclinación promedio de 6,1, yendo desde los 1.713 metros a los 2.998. Es una carretera que por cuestiones familiares yo conozco muy bien, que mi familia paterna es de La Palma, Cundinamarca. La Palma queda después de Pacho. Entonces, de niño e inclusive ya un poquito más crecidito, hice muchas veces el viaje de Bogotá hasta Pacho, hasta La Palma, y de ahí vuelta en flota, y entonces ahí más o menos lo conocí, y pues vivo en Zipaquirá, entonces es una zona por la cual entreno y más o menos conozco. Lo primero que llama la atención es que el segmento empieza subiendo. Es un detalle pequeñito, uno creería que no, pero cuando uno hace el rastreo, se da cuenta que el segmento es como si uno tuviera que bajar y volver a subir. De hecho, acá en la altimetría se ve un poco esta situación y ese recorrido, voy a reducir un poco, este recorrido pequeñito que uno hace acá, pues es como ese bucle de bajar y subir. Hago la observación porque lo primero que hay que hacer para el análisis de datos o lo primero que tuve que hacer pues fue cortar ese pedacito para analizar el segmento, pues lo que sube, ¿no? Básicamente lo que uso son unas herramientas de Python, una librería que se llama GPX PY, que permite descargar los archivos GPX y procesarlos. Y básicamente una vez que uno lo logra procesar y lo logra decodificar, pues un archivo GPX es un paquete de coordenadas, latitud y longitud y elevación. Eso es todo. Si uno quiere verificar, pues uno grafica latitud y longitud y ahí uno puede ver la silueta, que la silueta es más o menos, o pues más o menos no, es lo mismo que uno ve en el mapa del segmento. Y uno puede tener una idea de las elevaciones, aunque esto lo vamos a mejorar más adelante. Como tengo latitud, longitud y elevación, pues yo puedo hacer una gráfica en 3D y más o menos esto es el segmento, esto es la subida a Pacho y bueno, es increíble, pero uno con solo ver el dibujo ya se da cuenta de cosas. Se puede poner los puntos sobre el mapa para tener la certeza de que el conjunto de datos que uno tiene es el correcto. Y después lo que se utiliza es una cosa que se llaman distancias de Haversine o semiversenos, y es básicamente si yo tengo dos puntos en el globo terráqueo, latitud, longitud, latitud, longitud. La distancia de Haversine es una forma como análoga al teorema de Pitágoras sobre el geoide que permite calcular la distancia entre dos coordenadas. Eh, Eso es importante porque el GPX solo me da coordenadas punto a punto, todos los puntos de coordenadas de la ruta. Desde las distancias en adelante, pues las calculamos nosotros. Y
digamos que con eso ya podemos calcular punto a punto de lo que hace el GPX, es decir, el GPX en total para el GPS, perdón, para ese segmento tomó 5.374 observaciones, 5.374 puntos. Entonces, por ejemplo, del primer al segundo punto hay una distancia de cero, hay una elevación de 2.49 metros y una distancia recorrida de 0.6 metros, de 0.6, ¿listo? Entonces, esa es más o menos la idea. Bien, si yo tomo las elevaciones y las sumo todas, me dan los 1.285 metros, más o menos, que plantea Strava que tiene el segmento, un poquito más. Y el porcentaje de inclinación básicamente es tomar las elevaciones y dividirlas por las distancias recorridas y multiplicarlas entre 100. Y eso da 6.24. Ya vamos a entender un poquito de dónde sale el 6.1 y más o menos qué es lo que pasa. ¿Ya? Lo primero que llama la atención o lo primero que pasa o que uno conoce cuando ha hecho la subida, cuando la ha pasado, es que hay unos tramos muy pequeñitos, pero hay unos pequeños partes donde uno no sube. ¿Sí? Hay como unos pequeños descansos. Entonces, por eso me da 1.285 metros de desnivel. Si yo mido el desnivel de lo que es estrictamente subiendo, me dan 1.322, porque hay un par de descansitos donde uno no gana elevación. Y por ejemplo, ahora que hicieron el peaje, la caseta de cobro, el pedazo de la caseta de cobro es plano, por ejemplo. Listo. Descontando los tramos en bajada, es decir, sin contar esos descansos, el gradiente promedio, el porcentaje de inclinación sube al 6.58. Ya es una cosa un poco más grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular otras medidas, aparte de las que teníamos hasta la distancia. Vamos a ir mirando la distancia acumulada, la elevación acumulada, ¿listo? Para ir pudiendo llevar como eh, la totalidad, vamos a calcular el gradiente punto a punto, la inclinación punto a punto. Ese gradiente se suavizó utilizando una media móvil. ¿Por qué razón? Porque el GPS toma puntos muy seguidos y a veces me aparecen unas inclinaciones muy altas. Y efectivamente las hay, pero son casi que imperceptibles al ojo. Entonces lo que uno hace es suavizar para que todas esas cosas que son muy altas o muy bajas y extremas en distancias muy pequeñas no afecten. Entonces tenemos la inclinación suavizada y la distancia diagonal. Les voy a contar un poco la historia de la distancia diagonal. Yo salía antes de tener GPS, salía con mi celular en Strava y tenía un cuenta kilómetros en la bicicleta y me daba cuenta que las distancias que reportaba el cuenta kilómetros versus las de Strava son distintas. Cuando empecé a mirar y empecé a entender las distancias de los GPS, no tienen en cuenta la elevación. Es decir, yo tengo una coordenada y cuando uno hace lo de los semiversenos, yo tengo una coordenada, tengo otra y le calculo la distancia plana, como si no hubiera inclinación. Pero en la vida real tengo esta coordenada y esta está más arriba. Entonces, ese que esté más arriba da una distancia mayor. Obviamente, comparado con el radio de la Tierra, esas inclinaciones no son muy altas, pero cuando usted las está pedaleando, sí. O sea, que a usted le digan que son 20-100 y que pedaleando sean 20-200, pues cuando las piernas duelen, esos 100 o esos 50 metros que puede haber de diferencia cuentan. Entonces, la distancia diagonal lo que busca es como corregir ese error de la distancia. ¿Listo? Eh, digamos que ya al hacer las mediciones precisas y ajustando las distancias, el gradiente, la inclinación es del 6.45% y eso me da un perfil teniendo la distancia en kilómetros y la elevación en metros. Este es el perfil del segmento. Este es el perfil de Pacho. Ya, este es el perfil que va a tener más o menos la inclinación. ¿Listo? Bien. Restablezcamos acá el zoom y sigamos. Listo. Eh, ese gradiente se calcula. Hay puntos, como les decía, hay puntos donde el GPS da unas diferencias de elevación muy altas en un metraje muy corto y entonces le aparecen a uno que hay segmentos donde el gradiente es increíblemente alto
pero cuando uno va a ver son pedazos de 1 a 2 metros. Usualmente es como donde salvan estas mini paredes o estas mini rampas pequeñitas para subir. Claramente esos no son gradientes sostenidos, pero como yo estoy haciendo el cómputo paso a paso para que ustedes se hagan la idea, eh, son 20 kilómetros y el archivo tiene, el archivo del GPX del segmento tiene 5.000, casi 6.000 observaciones. Entonces es como si usted tuviera las coordenadas cada 4 metros. Entonces son en muchísimo detalle. 4 metros son 2 bicicletas. Entonces tal vez hay diferencias muy altas que uno en bicicleta por la velocidad no alcanza a percibir, pero están, ¿ya? Eh, entonces, lo que les decía de los gradientes, si uno lo calcula de manera directa, con las solas elevaciones, con los delta de elevación, da 6,24. Y si lo corrige con la distancia diagonal, da 6,26, que ese es como el gradiente más exacto. Esa corrección del gradiente más exacto eh, por los intervalos es como aplicar el teorema del valor intermedio para las personas que han estudiado cálculo. Eh, y entonces, claro, las inclinaciones son las derivadas de la montaña y lo que estoy haciendo es sumándolas todas. Y pues si integro las derivadas obtengo la función original. Entonces es más o menos la cuenta que uno hace ahí para precisarlo. Y si se descuentan los descansos, Pacho tiene un gradiente y que es como el dictamen. eh, si nos limitamos a los pedazos subiendo, la inclinación de Pacho es 6,59, 6,6%. Una vez suavizado el gradiente, podemos entender que ese promedio, ese 6,6 promedio, se divide en muchos tramos, donde claramente hay algunos momentos donde ese gradiente puede llegar al 14 o más, y algunos lugares donde ese gradiente llega al 0 o un poquito menos, que son como mini descansitos bajando. Lo que sí es claro, al ver el gradiente suavizado contra el promedio, es que la inclinación aumenta y que si usted mira los últimos kilómetros, en los últimos kilómetros hay una gran parte del segmento que está por encima del promedio. Entonces, eso va a ser una cuestión importante porque al parecer pues cada quien tiene sus estrategias, ¿no? Pero al parecer, con respecto al promedio, la parte más agradable del segmento es la primera. Por acá por la mitad hay una cosa que se llama las M's, quienes la conocen saben que eso es doloroso. Y por acá al final me aparecen unos lugares con un gradiente altísimo, que es la curva de la Virgen, y antes hay otro repecho donde el gradiente pica muy duro para arriba y nos permite ver eso, ¿bien? Esta es como la distribución de gradientes y pues digamos que la mayoría de los gradientes van a estar eh, entre el 2, el 4, esto es más o menos entre el 4 y el 6, 6 el 8, ¿sí? Del 8 al 10 y en adelante. Y bueno, digamos que teniendo todo eso, lo primero que yo voy a hacer para mostrar un poco ya qué es lo que nos tiene Pacho es partir esto en 5 intervalos. ¿Cuáles son mis 5 intervalos? Yo tengo un intervalo de segmentos bajando, entonces todo lo que tenga gradiente menor a 0. Tengo un pedazo de gradiente agradable, que es del 0 al 2. Yo considero que del 0 al 2 uno puede pedalear sin problema. Yo no es que sea muy bueno, pero más o menos le calculo. Del 2 al 6, digamos que es lo que uno entiende por una subida. Subida, ya hay que empezar a subir, ya hay que poner el plato chiquito probablemente, y empezar a rotar. Del 6 al 10 es lo que uno llama, pues lo que nosotros entendemos como una subida dura, y lo que es del 10 para arriba es lo que uno podría asimilar ya como una pared. Estos intervalos son arbitrarios, probablemente para muchos de los que están hablando del 0 me están escuchando, del 0 al 6 se pueden dar como en planito porque tienen más nivel. Pero pues la idea es como poder tener unos intervalos de referencia para partir la montaña y poderla procesar. Entonces, cuando uno hace el reparto, se da cuenta que de los 20 ¿cuánto? 20,8 kilómetros, hay 0,48 kilómetros de descenso. En esos 20 hay, hay medio kilómetro de descanso, repartido entre la montaña. Hay casi 3 kilómetros entre el 0 y 2, es decir, hay casi 3 kilómetros donde usted podría pedalear. Y se vienen después
el grueso de la montaña, o sea, no después porque no es en orden, pero digamos que el grueso de la montaña, hay 9 kilómetros entre el 2 al 6, 3,36 kilómetros entre el 6 al 10, y hay casi 4,5 kilómetros por encima del 10%. Eso no es un dato menor, porque indica que no son rampitas duras, son segmentos largos duros, ¿sí? No es un murito que me paro en pedales y paso, es una distancia considerable la que empieza a ser alta. Eso pues lo resumimos acá en esta gráfica que le puede dar a usted una idea, sobre todo porque uno creería que estas partes en rojo son partes donde uno tendría que pasarlas de la mejor manera, y que estas partes en negro, en azul e inclusive en verde son los lugares donde uno haría el tiempo, o sea, son los lugares para atacar. Alguna vez leía en un blog de un ciclista de apellido Danielson, que fue top 10 del Tour de Francia, que decía eso. El tiempo subiendo usted no lo mejora en el pedazo más duro de la montaña, sino donde la montaña se deja pedalear. Cogí esto y lo puse en colores sobre el desnivel, y entonces este es el perfil de Pacho. Creo que ya teniendo claro este código de colores, pues ustedes pueden ver cómo efectivamente acá en esta parte hay muy poquitos pedazos en rojo, pero los pedazos en rojo van subiendo, y de hecho el final de la montaña es entre amarillo y rojo. El final de la montaña es acá, que ¿va a ser qué? Va a ser una cuestión interesante para los que vayan a competir a ese segmento. ¿Listo? Eso mismo lo podríamos poner acá en 3D, por ejemplo, y podríamos ver los punticos para tener como una clara percepción de por dónde es que va la cosa, y de cómo acá al final va coloreando pues a gradientes más altos, y cómo el comienzo es algo mucho más trabajable. ¿Listo? Eso se puede suavizar, y el suavizado, ¿cuál es la idea del suavizado? De pronto hay personas que por su nivel mmm, van más rápido, y si van más rápido, estos detalles del gradiente calculado cada 4 metros, pues no les aplican. Entonces uno lo puede suavizar para tomar un intervalo más grande. Y pues igual, si uno lo suaviza, se pierde un poco el rojo, pero lo que sí queda claro es que la parte más suave es el comienzo, y que el final sigue siendo lo más duro, y que por aquí puede haber unos descansos interesantes. ¿Listo? Ese es esa es como la simulación que tenemos de Pacho. Y finalmente, acá viene como una cuestión de mejora, y es, yo coloqué unos intervalos arbitrarios del 0 al 2, del 2 al 6, del 6 al 10 y del 10 en adelante, pero los mismos datos me podrían dar unos intervalos utilizando un método de agrupamiento que se llama el CAMINS, el método de las camedias. Entonces, básicamente lo que él hace es generar unos centroides. Previamente uno sabe con el método del codo que son 4, generar 4 centroides y tratar de agrupar los puntos en 4 intervalos, es decir, con respecto a la dificultad de la montaña, encontrar cuáles deben ser los 4 intervalos fáciles, difíciles de la montaña. Bien, él nos da los centroides, hace las predicciones, y miremos qué fue lo que predijo. El nivel más bajo es el azul, y entonces lo que me está diciendo el método es que lo que para la montaña es fácil son son tramos donde el gradiente va de menos 1,07, es decir, bajando, eh, hasta el cero. ¿Sí? Entonces, el pedazo más fácil, obviamente, pues son los que bajan, y a todos los que bajan los agrupa en un punto. Luego, tiene unos gradientes, o una agrupación de gradientes que va eh, en promedio al 5, que son gradientes que están como entre el 3 y el 8, centrando en 5, y eso es más o menos los pedazos de segunda dificultad. Después vienen unos tramos de más dificultad, que son tramos donde la inclinación promedia entre el 8 y el 16, con un promedio del 11. Y finalmente tiene unos segmentos donde el gradiente promedio es del 20%, y son inclinaciones que están por encima del 16%. Son, como les digo, rampas, pedazos que tal vez son pequeños, pero que van a cortar muchas piernas. Y si hago la predicción ajustada, digamos que esto ya es ajustado con respecto a los datos propios de la montaña, a los intervalos que sugiere la montaña, pues digamos que me da una idea clave. Tengo acá la distancia en metros, ¿no? De a los cuántos metros, donde habría regiones
dependiendo del estilo que tenga la persona para pedalear, pues dónde podría atacar o dónde podría manejar. ¿Listo? Los grupos del camino explicados, pues donde se recorre mucha distancia es porque hay poca inclinación, donde se recorre poca distancia es porque hay mucha explicación. Ahora bien, esta es la idea de lo que de qué es Pacho. Y como había preguntas con respecto a Palmas también, pues esto lo voy a hacer mucho más rápido porque es lo mismo. Esto es Palmas y es lo mismo con los datos de Palmas. También tuvo que hacerse un proceso para limpiarlos. Los datos de Palmas son míos. Yo hice Everesting el año pasado y tenía los registros del GPS del Everesting. Entonces de ahí saqué las coordenadas para el segmento, ¿vale? Entonces, igual tenemos Palmas, las elevaciones. eh, la gráfica 3D de Palmas es muy diciente porque le muestra a uno que una cosa es cómo se comienza y otra cómo se termina. Este es el segmento, pues ya en la vista de la ciudad. Si usted lo quiere ubicar, acá este es el puente peatonal del Country y desde ahí, pues desde ahí lo tomé, ¿no? Creo que desde ahí Palmas desde el country, uno, sí, es el que queda ahí al frente del hotel. Igual se hace el proceso con los datos. Primera observación importante y diferencia de Palmas. Eh, el desnivel positivo de Palmas es total. En Palmas no hay tramos de descanso y no hay tramos donde uno pueda decir es que aquí baja y vuelvo a subir. Eso no es, no, en ninguna pareja de puntos da gradiente negativo. Entonces eso es importante para aclarar. Igual hicimos el mismo proceso de datos para perfilarlo y volvimos al análisis del gradiente. Entonces, el gradiente promedio en Palmas, la inclinación promedio es de 6,94, entonces es un poco más alta, pero pues ya entendimos también que es que acá no hay descansos en el otro lado, sí, y el que hubiese bajado un poco. Ahora vamos a ver la diferencia entre los dos segmentos también. Eh, Acá está el promedio y pues como uno se da cuenta, existe al comienzo, existe un gran paquete que está por debajo del promedio y al final también, quienes han subido Palmas saben que al final, donde uno empieza a encontrar los nombres de los ciclistas en el piso, eh, ya cuando quedan como 4 o 5 nombres es prácticamente plano. Entonces, esa parte pues también aparece acá. Baja mucho, pero entonces también hay que aclarar que tiene unas partes donde el gradiente pica mucho. Eh, Quienes han subido Palma saben que hay unos lugares donde se cruza con unos puentes y unas rotondas y entonces usted de un momento a otro se encuentra como con un muro para pasar eso y seguir subiendo. ¿Listo? Corrigiendo el gradiente y haciendo el cálculo corregido del gradiente, quitando los puntos planos y demás, la inclinación y haciéndolo como les dije, pues con el método del teorema, la inclinación es del 6,73 y suavizándolo un poquito, pues uno se da cuenta más o menos que el final es descansado, que el comienzo es también una cuestión con una inclinación no muy alta, pero que a partir como del kilómetro 2,5 al kilómetro 6,7 la cosa se pone muy dura. De hecho, acá entre el 6 y el 8 se pone muy alta. Y también hacia el final, como, esto es después del 10, esto es más o menos por donde hay una bomba Texaco, si la memoria no me falla, ahí también se pone dura la cosa. Es un gradiente un poco más distribuido. Hay muchas cuestiones aquí alrededor del 6% y muchas cuestiones alrededor del 8, el 9. Eh, Avanzando a los tipos y a los colores, porque esta es la clave, y creo que este es el punto que todos queríamos ver, cómo es Pacho y cómo es Palmas. Entonces, Pacho, claro, Pacho tiene descansos, pero Pacho tiene 4,44 kilómetros por encima del 10%. Palmas tiene 0,66 kilómetros por encima del 10%. Entonces son dos puertos totalmente distintos porque Pacho parece ser algo donde Pacho pareciese algo donde uno puede tener unas zonas para marcar un buen tiempo y unas zonas para aguantar
mientras que Palmas parece ser un puerto en el que hay que aguantar, ¿sí? En el que hay un pedazo muy grande a un gradiente fuerte sostenido y que entonces a uno le toca tratar de maniobrar el puerto de manera muy constante, mientras que acá pareciera que puede haber una zona donde uno puede ir a un ritmo y una zona donde uno tendría que guardar un poco más. Esa es como la gran diferencia que uno empieza a entender ahí de esos dos puertos, ¿vale? El perfil de Palmas, como se dan cuenta, lo suave al comienzo, lo suave al final y de ahí para allá es una cosa muy parejita. Igual lo podemos rastrear 3D y el 3D también me muestra que el comienzo y que por aquí en algunas partes hay algunos descansos, aquí hay un descanso, aquí hay un descanso y pues el del final. Eh, Se puede suavizar un poco para tener claridad. Digamos que lo chévere del suavizado de Palmas es que le muestra a uno como que hay poquitos tramos de pendiente muy alta, pero no los podría localizar y simplemente pasarlos con cuidado y son muy cortos en realidad. ¿Listo? Que es en el otro veíamos los azules, en el suavizado lo bonito es ver los rojos porque es como identificar cuáles son esas curvas donde uno siente que la cosa pica para arriba. Volvimos a hacer el Camins, que es el proceso automático, pues el de los intervalos automáticos. Y los intervalos automáticos lo que me dicen es que los pedazos más suaves son pedazos que tienen un gradiente del 0 al 3.6. Los pedazos que siguen son tramos donde el gradiente puede estar entre el 4 y el 6,8. Luego hay unos lugares donde el gradiente está más o menos entre el 7,5 y el 10. Y finalmente hay unos lugares donde el gradiente pasa el 11 pero pasa el 11 llegando al 19 y eso es como lo más duro que hay en Palmas subiendo, entendiendo que por las coordenadas este es el comienzo, ¿no? Entonces uno toma acá, por acá están unos descansitos, unas partes más suaves, por acá va mostrando cuáles son esas curvas que son, y si se dan cuenta son casi todas curvas, y para poder rematar y la explicación de los grupos del Camins es la misma. Espero que les haya gustado, espero que les sirva y que les dé pistas para saber si hacen palmas, si hacen pacho o qué segmento hacemos. Y pues nada, si alguien tiene dudas de cómo se hacen estas cosas, de cómo se miran, pues nos ponemos en contacto y lo miramos. Esto es simplemente un poquito de aplicar matemáticas y de aplicar ciencia de datos a los problemas que nos preocupan en la vida real. Muchísimas gracias y que estén muy bien.